Caín, el primer hijo de Adán y Eva, es una figura central en una de las historias más impactantes del Génesis. Como el primer ser humano nacido en la tierra, su vida marcó un capítulo significativo en la historia de la humanidad. Sin embargo, Caín también es recordado por ser el autor del primer asesinato registrado en la Biblia, al matar a su hermano Abel en un acto de celos y enojo. Este trágico evento no solo revela las consecuencias del pecado, sino también la justicia y la misericordia de Dios al tratar con Caín. En este video, exploraremos la historia de Caín, sus motivos, sus decisiones y lo que podemos aprender sobre la naturaleza humana, el pecado y el perdón de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para reflexionar sobre esta historia y las profundas lecciones que nos ofrece. En Génesis 4:1-2 se narra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Después de la caída de Adán y Eva y su expulsión del jardín del Edén, la vida continúa para la primera pareja humana. En medio del dolor y la realidad de un mundo afectado por el pecado, la esperanza renace con el nacimiento de sus hijos. La historia de Caín y Abel comienza con este contexto de nuevos comienzos y desafíos. Eva, en su declaración tras el nacimiento de Caín, reconoce la intervención de Dios en la vida y expresa gratitud al Señor diciendo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Este reconocimiento destaca que, a pesar del pecado y la separación de Dios, su mano sigue presente en la vida de la humanidad. Caín es el primer hijo de Adán y Eva, un primogénito que representa no solo una nueva generación, sino también la esperanza de continuar con la vida en la tierra. Su nombre, que significa adquirido o poseído, refleja el sentido de posesión y bendición que Eva siente por haber recibido este Hijo de Dios. El nacimiento de Caín es visto como un regalo divino, un signo de la continuidad de la humanidad y de la provisión de Dios incluso fuera del paraíso. No mucho tiempo después, Eva da a luz a su segundo hijo, Abel. Mientras que la Biblia no ofrece detalles extensos sobre sus primeros años de vida, se nos dice que Abel se convierte en pastor de ovejas, mientras que Caín se dedica a labrar la tierra. Estos dos roles no solo muestran las diferencias en sus vocaciones, sino también la diversificación de las tareas humanas desde el principio. Uno cuida y pastorea, mientras que el otro trabaja la tierra, mostrando cómo ambos buscan servir y contribuir en el mundo caído. El nacimiento de Caín y Abel marca un nuevo capítulo para Adán y Eva. Estos primeros hijos no nacen en el jardín del Edén, sino en un mundo que ya conoce la consecuencia del pecado, el trabajo duro, el dolor y la distancia de la presencia directa de Dios. Sin embargo, sus nacimientos también traen un rayo de esperanza y el reconocimiento de que Dios aún bendice con vida y que la humanidad sigue siendo capaz de prosperar y multiplicarse. Este momento también resalta la responsabilidad de los padres en un mundo nuevo y difícil. Adán y Eva ahora deben criar a sus hijos fuera del entorno perfecto del Edén, enseñándoles sobre Dios y las realidades de un mundo afectado por el pecado. Sus hijos serían los primeros en experimentar la vida completamente fuera del paraíso, enfrentando los desafíos de la tierra y la necesidad de trabajar y sobrevivir en condiciones menos que ideales. Caín se convierte en labrador de la tierra y Abel en pastor de ovejas. Estas vocaciones no solo definen sus identidades, sino también sus formas de interactuar con la creación de Dios. Caín, como agricultor, trabaja directamente con la tierra, una tarea que, aunque necesaria, está vinculada con la maldición que Dios impuso a Adán, donde la tierra produciría espinos y cardos, y el trabajo sería arduo. Por otro lado, Abel, como pastor, cuida a los animales, un rol que refleja cuidado y atención, y que en la narrativa bíblica
se asocia a menudo con la fe y la devoción a Dios. En Génesis 4, 3, 5, se narra: «Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya». Este evento no solo revela las diferencias entre los hermanos en términos de su trabajo, sino también en su relación con Dios. Ambos traen ofrendas, pero la respuesta de Dios a cada una de ellas es radicalmente diferente, lo que desencadena el conflicto central de la narrativa. Las ofrendas eran un acto de adoración y agradecimiento, una manera de reconocer a Dios como proveedor y soberano. Caín, siendo agricultor, trae una ofrenda del fruto de la tierra, mientras que Abel, como pastor, presenta una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas y de lo mejor de ellas. Sin embargo, aunque ambos realizan el mismo acto exterior de presentar una ofrenda, la respuesta de Dios muestra que no todas las ofrendas son aceptadas de la misma manera. Caín y Abel, al presentar sus ofrendas, están participando en un acto de culto hacia Dios. Este momento nos muestra que desde los inicios de la humanidad existe un reconocimiento de la necesidad de adorar a Dios y de presentarle lo mejor como un signo de agradecimiento y dependencia. Las ofrendas de los dos hermanos simbolizan más que una simple entrega de productos. Reflejan la condición de sus corazones y su actitud hacia Dios. Caín trae del fruto de la tierra, lo cual podría parecer adecuado dado su trabajo como agricultor. Sin embargo, la narración no menciona que Caín seleccionara lo mejor o lo primero de su cosecha. Esta omisión podría sugerir que su ofrenda carecía de la devoción y del cuidado que un verdadero acto de adoración requiere. La ofrenda de Caín parece ser un gesto de cumplimiento más que un acto genuino de adoración, lo que refleja una actitud de obligación en lugar de un corazón agradecido. En contraste, la ofrenda de Abel es específica. Él presenta los primogénitos de sus ovejas y de lo mejor de ellas. Esto no solo demuestra que Abel trae lo primero y lo mejor, sino también que su ofrenda es un sacrificio real, un acto que muestra su devoción sincera y su reconocimiento de la soberanía de Dios. Abel no se limita a cumplir una obligación. Él honra a Dios con lo mejor que tiene, lo que revela un corazón alineado con la voluntad y el agrado de Dios. La aprobación de la ofrenda de Abel indica que su sacrificio fue aceptado no solo porque cumplía con una norma, sino porque provenía de un corazón sincero y devoto. En cambio, la desaprobación de la ofrenda de Caín sugiere que algo estaba mal en la actitud y disposición de Caín hacia Dios. Su ofrenda no fue rechazada por ser de la tierra, sino por la falta de reverencia y sinceridad detrás de ella. Esto destaca una verdad esencial. Dios no solo busca la acción correcta, sino también la intención y la devoción genuina. Este acto de aceptación y rechazo se convierte en una prueba del carácter de cada hermano. Mientras Abel se acerca a Dios con humildad y gratitud, Caín lo hace sin la misma devoción, lo cual pone de manifiesto la diferencia fundamental entre ambos. Uno busca agradar a Dios de corazón, mientras que el otro parece cumplir con una formalidad sin verdadera reverencia. La historia de las ofrendas de Caín y Abel nos enseña que Dios no se deja impresionar por la mera apariencia o cantidad de nuestras acciones. Lo que realmente importa es la actitud de nuestro corazón. Podemos estar haciendo cosas buenas, pero si nuestro corazón no está alineado con la voluntad de Dios, nuestras acciones pierden su valor ante Él. La devoción y la sinceridad no pueden ser sustituidas por gestos externos. Dios, al aceptar la ofrenda de Abel y rechazar la de Caín, nos recuerda que nuestras ofrendas, ya sean tiempo, talentos o recursos, deben venir de un corazón dispuesto a honrar a Dios y a reconocer su señorío. No se trata de lo que damos, sino de cómo lo damos y del espíritu que nos motiva. Abel ofrece con gratitud y devoción,
mientras que Caín parece ofrecer sin la misma convicción, revelando que la verdadera adoración va más allá del simple acto de dar. La respuesta de Dios marca un punto de inflexión en la vida de Caín. En lugar de reflexionar y corregir su actitud, Caín se enoja y deja que el resentimiento se apodere de su corazón. Esta reacción inicial muestra cómo una falta de humildad y una negativa a corregir el rumbo pueden llevar a consecuencias trágicas. Caín enfrenta una decisión: dejar que su envidia y orgullo crezcan, o buscar arrepentimiento y mejorar su relación con Dios. La ofrenda de Caín y Abel es más que un simple acto de adoración. Es una ventana al corazón de cada uno. Nos recuerda que Dios ve más allá de lo superficial y busca en nosotros un espíritu sincero y devoto. Nos enseña que, en nuestra relación con Dios, no basta con cumplir por obligación. Debemos acercarnos a Él con humildad, gratitud y un verdadero deseo de honrarlo. Esta lección es crucial para nuestra vida cristiana. Nuestras acciones y ofrendas deben ser una expresión genuina de nuestro amor y reverencia a Dios, reflejando un corazón que realmente busca agradarlo. En Génesis 4, 6, 7. Se narra: entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Tras la aceptación de la ofrenda de Abel y el rechazo de la suya, Caín se enfrenta a una lucha interna que comienza a desbordar en ira y resentimiento. La diferencia en la respuesta de Dios a las ofrendas ha revelado no solo el corazón de los hermanos, sino también la vulnerabilidad de Caín ante sus propias emociones. En lugar de buscar corregir su actitud o acercarse a Dios en arrepentimiento, Caín permite que la envidia y la amargura se apoderen de su corazón. La ira de Caín no solo está dirigida hacia su hermano Abel, sino también hacia Dios mismo. Su semblante caído refleja un estado de frustración y rabia por no haber recibido la aprobación que esperaba. Esta reacción humana resalta un problema que todos podemos enfrentar. Cuando nuestros esfuerzos no son reconocidos o cuando somos confrontados con nuestras propias fallas, podemos caer en la trampa de la ira en lugar de buscar la corrección. Dios, en su misericordia, no deja a Caín solo en su enojo. En lugar de ignorar la situación o castigar inmediatamente, Dios se acerca a Caín con una serie de preguntas que buscan llevarlo a la reflexión. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Estas preguntas no son para la información de Dios, quien conoce todas las cosas, sino para hacer que Caín se examine a sí mismo y reconozca la raíz de su ira. Dios le señala que su enojo no es justificado y que hay un camino correcto para restaurar su relación con Él. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Esta declaración subraya la voluntad de Dios de que Caín rectifique su actitud. No es demasiado tarde para que Caín busque el favor de Dios. Todo lo que necesita hacer es ajustar su corazón y actuar con la misma devoción que su hermano Abel. Dios le ofrece a Caín una oportunidad de cambio, un momento para corregir su camino antes de que sea demasiado tarde. Este encuentro también muestra la naturaleza compasiva de Dios, quien no se complace en ver a sus hijos en el camino del error. Dios advierte a Caín del peligro que enfrenta. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta advertencia es un llamado urgente a la acción. El pecado está cerca, listo para dominar a Caín, pero Dios deja claro que Caín tiene la capacidad de dominarlo si elige correctamente. Es un recordatorio de que el pecado puede parecer inevitable, pero con la ayuda y la guía de Dios siempre podemos superarlo. La imagen de el pecado está a la puerta es poderosa y universal. Representa el constante desafío que todos enfrentamos, la tentación de ceder a emociones destructivas como la ira,
la envidia y el resentimiento. Para Caín, este momento es una encrucijada donde debe decidir si permitirá que el pecado controle su vida o si tomará el control y buscará el camino correcto. La advertencia de Dios a Caín también resuena con una verdad que aplica a todos nosotros. El pecado puede estar siempre presente, acechando en los momentos de debilidad, pero no tiene que ser nuestro amo. Tenemos la capacidad, con la ayuda de Dios, de elegir la rectitud, de dominar nuestras emociones y de no dejarnos llevar por impulsos destructivos. Este pasaje subraya la importancia de la autocomprensión y de la vigilancia constante sobre nuestros corazones. Caín, sin embargo, se encuentra atrapado en su ira. En lugar de escuchar la advertencia de Dios, se enfoca en su dolor y en lo que percibe como un rechazo personal. Esta actitud de orgullo y falta de humildad impide que Caín vea la oportunidad de redención que Dios le está ofreciendo. La negativa de Caín a cambiar de actitud no solo lo aísla más de Dios, sino que también prepara el terreno para decisiones aún más destructivas. Este episodio nos enseña que todos enfrentamos momentos en los que el pecado y la tentación están a nuestra puerta. La ira, la envidia y la frustración son emociones humanas, pero la manera en que las manejamos define nuestro camino. Dios no ignora estas luchas. Al contrario, Él se acerca a nosotros con advertencias y oportunidades de cambio, tal como lo hizo con Caín. Nos invita a reflexionar, a examinar nuestro corazón y a tomar decisiones que honren su voluntad. La historia de Caín nos desafía a reconocer cuándo estamos permitiendo que emociones negativas controlen nuestras acciones. Nos recuerda que tenemos la opción de buscar la corrección y el perdón en lugar de dejar que el pecado domine nuestras vidas. Las advertencias de Dios no son condenaciones, sino oportunidades de regresar al camino correcto. Además, nos enseña la importancia de la humildad y la disposición para aceptar la corrección de Dios. Muchas veces, nuestra resistencia al cambio viene del orgullo o de una percepción equivocada de que estamos siendo tratados injustamente. Al igual que Caín, podemos sentirnos heridos cuando no recibimos la aprobación que buscamos, pero la respuesta correcta es buscar a Dios y ajustar nuestro corazón, no dejarnos llevar por la ira. En Génesis 4:8 se narra: «Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató». La historia de Caín y Abel llega a su momento más trágico cuando la ira de Caín se convierte en violencia. A pesar de la advertencia amorosa de Dios, Caín no logra controlar su enojo y en un acto premeditado invita a su hermano Abel al campo. Lo que comienza como una conversación entre hermanos termina en el primer asesinato de la historia humana. Este acto marca una profunda ruptura no solo en la relación entre Caín y Abel, sino también en la relación de Caín con Dios y con su familia. El asesinato de Abel no es un arrebato momentáneo, es el resultado de una serie de decisiones que Caín tomó, permitiendo que el pecado y el resentimiento echaran raíces en su corazón. Este acto revela cómo el pecado no solo afecta al individuo, sino que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La vida de Abel, un hombre justo cuya ofrenda fue aceptada por Dios, es brutalmente arrebatada, y la sangre derramada clama desde la tierra, un testimonio silencioso de la gravedad del pecado no controlado. Caín, dominado por sus emociones, invita a Abel al campo. Este detalle muestra que el acto fue premeditado, lo que agrava aún más su pecado. En lugar de buscar reconciliación o corregir su camino, Caín elige el camino de la violencia, dejando que su ira se convierta en acción. El campo, un lugar que podría simbolizar trabajo y cosecha, se convierte en un escenario de tragedia y muerte. Este lugar, que representa la creación y el sustento, ahora se convierte en testigo de la primera gran transgresión humana contra otro ser humano.
La Biblia no describe detalles gráficos del asesinato, pero el simple hecho de que Caín se levantó contra su hermano y lo mató dice mucho sobre la intensidad de su enojo y su falta de control. Este acto va más allá de una simple disputa. Es la manifestación física de un corazón envenenado por el resentimiento y la envidia. El asesinato de Abel simboliza la destrucción de lo bueno, lo justo y lo devoto a causa del pecado no confesado y del rechazo a la advertencia de Dios. El silencio de Abel en este pasaje también es significativo. No se registran palabras de defensa, resistencia o confrontación. Su muerte es un acto de violencia unilateral y su sangre derramada se convierte en un clamor silencioso ante Dios, un clamor que denuncia la injusticia y la gravedad del pecado de Caín. La vida de Abel, caracterizada por la fe y la devoción, es truncada injustamente y su sangre se convierte en un testimonio del dolor y la ruptura que el pecado trae al mundo. El asesinato de Abel destaca la realidad de que las advertencias de Dios no deben tomarse a la ligera. Dios había advertido a Caín sobre el peligro del pecado, ofreciéndole una salida y un llamado a la reflexión. Sin embargo, Caín ignoró esa advertencia y su incapacidad para controlar sus emociones lo llevó a cometer un acto que no solo dañó a su hermano, sino que marcó su vida de manera irreversible. Este episodio nos recuerda que el pecado comienza en el corazón y si no se controla, puede llevar a acciones destructivas. Caín no solo mata a su hermano físicamente, sino que también rompe los lazos familiares y espirituales. Su acto de violencia no surge de un vacío. Es el resultado de decisiones continuas de ignorar la corrección de Dios, de alimentar el resentimiento y de actuar de manera egoísta. La muerte de Abel también simboliza la lucha constante entre la justicia y la injusticia, entre la obediencia y la rebelión. Abel, el hombre justo, se convierte en la primera víctima de la violencia humana, mientras que Caín se convierte en un recordatorio de lo que sucede cuando no dominamos nuestras pasiones y permitimos que el pecado nos gobierne. Este acto es un recordatorio severo de que nuestras acciones tienen consecuencias duraderas y que el pecado, si no se confronta y corrige, puede llevarnos a lugares oscuros. El asesinato de Abel por parte de Caín nos enseña la importancia de dominar nuestras emociones y de buscar la reconciliación antes de que el conflicto se convierta en algo incontrolable. Nos recuerda que la ira, la envidia y el resentimiento, si no se manejan adecuadamente, pueden llevarnos a decisiones de las que nunca podremos deshacernos. La advertencia de Dios a Caín es relevante para todos nosotros. El pecado está siempre a la puerta, pero tenemos la capacidad de dominarlo si elegimos la corrección y la humildad. Este pasaje también subraya la importancia de la responsabilidad personal. Caín tuvo múltiples oportunidades de corregir su camino, pero eligió ignorarlas. Como cristianos, estamos llamados a examinar nuestro corazón regularmente, a no dejar que las emociones negativas crezcan sin control y a buscar la dirección de Dios en nuestras luchas internas. La historia de Caín y Abel nos insta a no subestimar el poder del pecado y a tomar en serio la advertencia de Dios cuando nos muestra las áreas en las que necesitamos cambiar. Además, nos recuerda la importancia de la vida y la gravedad de atentar contra ella, ya sea física, emocional o espiritualmente. Cada vida es valiosa ante Dios, y cualquier acción que cause daño a otros va en contra de su voluntad. Somos llamados a vivir en paz, a resolver nuestras diferencias con amor y a recordar que cada persona es creada a imagen de Dios. En Génesis 4, 9, 12. Se narra: Y el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Después del asesinato de Abel,
Dios se presenta a Caín con una pregunta que resuena con un eco del interrogatorio divino a Adán y Eva en el Edén. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Esta pregunta no es para obtener información, sino para confrontar a Caín con la gravedad de su pecado y darle una oportunidad de confesar y enfrentar su responsabilidad. En lugar de mostrar arrepentimiento o remordimiento, Caín responde con arrogancia y evasión. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Este intercambio muestra la dureza del corazón de Caín, quien no solo ha matado a su hermano, sino que también se rehúsa a asumir la responsabilidad de sus acciones. Dios, en su omnisciencia, sabe exactamente lo que ha ocurrido y sigue confrontando a Caín con la realidad de su pecado. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta declaración enfatiza que el pecado de Caín no puede ocultarse ni ignorarse. La sangre de Abel, derramada injustamente, clama justicia ante Dios, un recordatorio poderoso de que Dios ve todas las acciones humanas y que el mal no quedará sin respuesta. La frase de Dios, la voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra, es profundamente significativa. Representa cómo las injusticias humanas nunca pasan desapercibidas ante los ojos de Dios. La sangre de Abel, aunque silenciosa en el plano terrenal, es un grito potente en el cielo, clamando por justicia y revelando la verdad del crimen cometido. Este clamor de la sangre de Abel es el primer testimonio de cómo Dios escucha y responde a la injusticia. La idea de que la sangre derramada tiene una voz ante Dios subraya la santidad de la vida y la gravedad de quitarla. Para Dios, cada vida tiene un valor incalculable, y cualquier acto de violencia es una ofensa directa contra su creación. Caín, en su desafío, no solo ha dañado a su hermano, sino que también ha violado el orden divino y el propósito de la humanidad de vivir en armonía y respeto mutuo. La confrontación de Dios con Caín también nos enseña que el pecado no se puede esconder. Caín intentó evadir su culpa, pero Dios le muestra que no hay lugar donde el pecado pueda ocultarse de su justicia. Este principio sigue siendo cierto hoy. Nuestras acciones, buenas o malas, están siempre ante Dios, y Él nos llama a rendir cuentas por nuestras decisiones. Dios pronuncia un juicio sobre Caín que refleja la gravedad de su pecado y las consecuencias que tendrá para su vida. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Este castigo va más allá de una simple pena. Es una maldición que afecta a la misma fuente de sustento de Caín, la tierra. La tierra, que antes le daba frutos como agricultor, ahora se volverá contra él, negándole su productividad y convirtiéndolo en un errante y fugitivo. El castigo de Caín es especialmente significativo porque resalta la ruptura de la relación entre el hombre y la creación. La tierra, que originalmente fue dada a los humanos para ser trabajada y cuidada, ahora se convierte en testigo y víctima de la violencia humana. Caín se convierte en un hombre sin hogar, desconectado de su propósito y de la bendición de la tierra. Este castigo refleja que el pecado no solo afecta nuestras relaciones con los demás y con Dios, sino también con el mundo que nos rodea. Además, Dios le dice a Caín que será un fugitivo y errante en la tierra. Esta maldición implica una vida de inestabilidad, sin descanso ni paz. Caín será un hombre marcado no solo por su pecado, sino por su incapacidad de encontrar un lugar de pertenencia o seguridad. Esto subraya la naturaleza destructiva del pecado, que no solo afecta al momento del acto, sino que también tiene consecuencias a largo plazo que pueden alterar toda una vida. La confrontación de Dios con Caín y su posterior castigo nos enseñan varias lecciones prácticas y espirituales. Primero, nos recuerda la importancia de asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Caín tuvo múltiples oportunidades para confesar, mostrar arrepentimiento y buscar la misericordia de Dios, pero eligió la negación y la arrogancia.
Como cristianos, estamos llamados a ser honestos con nuestras fallas y a buscar el perdón en lugar de esconder nuestros pecados. Esta parte de la historia nos muestra que Dios es justo y que el pecado siempre tiene consecuencias. Aunque Dios es misericordioso, su justicia no permite que el mal quede sin respuesta. Esto no solo es una advertencia, sino también una esperanza para aquellos que sufren injusticias. Dios ve, escucha y actúa. Nos alienta a vivir de una manera que respete la vida y a recordar que nuestras acciones tienen impacto no solo en nuestras vidas, sino también en los demás y en el mundo que nos rodea. La historia de Caín nos desafía a reconocer la santidad de la vida y la importancia de nuestras relaciones con los demás. No somos solo guardianes de nosotros mismos, sino también responsables de cómo tratamos a quienes nos rodean. La falta de amor y el egoísmo pueden llevarnos a caminos de destrucción, pero Dios siempre ofrece la oportunidad de corregirnos antes de que sea demasiado tarde. En Génesis 4, 13, 15, se narra: «Y dijo Caín al Señor: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y fugitivo en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará». Y le dijo el Señor: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Después de recibir su castigo, Caín se enfrenta a la dura realidad de las consecuencias de sus acciones. Al escuchar el veredicto de Dios, Caín expresa su desesperación y temor. Grande es mi castigo para ser soportado. En este momento, Caín reconoce que su castigo es más de lo que puede manejar. Sabe que su vida, marcada por el pecado, estará llena de inestabilidad, soledad y miedo. Su declaración refleja un reconocimiento tardío de la magnitud de su error, pero aún está más preocupado por las consecuencias que por el arrepentimiento genuino. Caín teme que, al convertirse en un errante y fugitivo, será vulnerable a la venganza de otros. La vida de Caín ahora está marcada por el peligro constante, y él teme que su destino será ser asesinado por otros, completando así el ciclo de violencia que él mismo inició. A pesar de su falta de arrepentimiento sincero, Dios muestra una misericordia inesperada hacia Caín, colocando una marca sobre él para protegerlo de ser asesinado por venganza. Este acto resalta el carácter de Dios, quien, incluso en medio del juicio, ofrece protección y evita que el ciclo de violencia se extienda aún más. La respuesta de Caín a su castigo es un lamento profundo, pero no necesariamente un lamento de arrepentimiento. Caín se da cuenta de que su vida estará llena de sufrimiento y aislamiento, pero su reacción se centra más en su propio destino que en la gravedad de lo que ha hecho. Su declaración, «Me echarás de la tierra y de tu presencia me esconderé», revela su comprensión de que ha perdido algo más que su lugar en la sociedad. Ha perdido la cercanía con Dios, la seguridad y la paz que alguna vez pudo haber experimentado. Caín también teme la retribución de otros seres humanos. Este temor muestra su conciencia de que su pecado no solo ha ofendido a Dios, sino que también ha roto la confianza y el orden social. En su desesperación, reconoce que su vida como fugitivo lo pondrá en constante peligro y que su vulnerabilidad lo perseguirá siempre. Sin embargo, lo que falta en la respuesta de Caín es una genuina búsqueda de perdón o una expresión de arrepentimiento. En cambio, está abrumado por las consecuencias tangibles de su castigo. Este enfoque en las consecuencias más que en el pecado mismo es una advertencia para nosotros. Muchas veces, las personas pueden lamentar los resultados de sus acciones sin confrontar la raíz del problema, su alejamiento de Dios y la falta de arrepentimiento genuino. La historia de Caín nos recuerda que lamentar las consecuencias no es lo mismo que arrepentirse y buscar la restauración de nuestra relación con Dios. En respuesta a la súplica de Caín,
Dios actúa de manera sorprendente. En lugar de abandonarlo por completo o dejarlo a merced de la violencia que él mismo desató, Dios coloca una marca sobre Caín para protegerlo. Y le dijo el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Este acto muestra que, aunque Dios juzga el pecado, también extiende su misericordia incluso hacia aquellos que parecen menos merecedores. La marca de Caín no solo es un símbolo de protección, sino también un recordatorio constante de la gracia y la justicia de Dios. Aunque Caín está condenado a vivir como errante, Dios no permite que otros tomen la justicia por sus propias manos. Este acto frena el ciclo de venganza que podría haberse desencadenado y demuestra que, incluso en medio de las consecuencias del pecado, Dios sigue siendo soberano y compasivo. Este pasaje también nos enseña que la misericordia de Dios no siempre elimina las consecuencias del pecado, pero puede brindar protección y una oportunidad para reflexionar y, eventualmente, encontrar redención. La marca de Caín es un testimonio de la paciencia de Dios, que no desea la muerte del pecador, sino que busca darle la oportunidad de cambiar su corazón. Aunque Caín no muestra un arrepentimiento evidente, Dios aún le da la posibilidad de vivir y de enfrentarse a sus acciones con la esperanza de una futura redención. En Génesis 4, 16, 17, se narra: salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Después de la confrontación con Dios y de recibir la marca que lo protegería de la venganza, Caín se ve obligado a abandonar la presencia del Señor y a vivir como un exiliado. Este momento marca un cambio definitivo en su vida. Caín pasa de ser un hombre que trabajaba la tierra cerca de su familia a convertirse en un fugitivo errante, separado de la comunión con Dios y con la comunidad de sus padres. La tierra de Nod, al oriente de Edén, se convierte en su nuevo hogar, un lugar que simboliza su alejamiento físico y espiritual de la presencia divina. La vida de Caín en su exilio refleja la consecuencia continua de su pecado. Un hombre que, a pesar de estar protegido de la muerte inmediata, vive en un estado de constante inestabilidad y separación. Sin embargo, en medio de su destierro, Caín también continúa con su vida, formando una familia y edificando una ciudad, lo que muestra una dualidad en su existencia. Vive las consecuencias de sus acciones, pero también experimenta la gracia de la vida y la capacidad de crear y construir, aunque alejado de Dios. El relato nos dice que Caín salió de delante del Señor. Este es un momento cargado de significado espiritual. No solo se refiere al hecho de que Caín se aleja físicamente, sino también a su distanciamiento espiritual de la comunión con Dios. La tierra de Nod, cuyo nombre significa errante o vagabundo, refleja el estado interno de Caín. Un hombre sin un lugar fijo, sin paz y constantemente buscando su propósito en un mundo que ya no lo acoge como antes. El exilio de Caín es un recordatorio del precio del pecado y de la ruptura que causa entre el ser humano y Dios. En lugar de vivir cerca de la presencia divina, Caín vive apartado, enfrentando una existencia marcada por la inseguridad y el aislamiento. Este alejamiento es quizás la consecuencia más dolorosa del pecado. No solo perdemos la conexión con Dios, sino también con nuestra verdadera identidad y propósito. A pesar de estar en exilio, Caín continúa con su vida. Conoce a su esposa, tienen un hijo llamado Enoc, y en un intento de establecerse y buscar estabilidad, Caín edifica una ciudad a la que llama Enoc, en honor a su hijo. Este acto de construir una ciudad en medio de su errancia muestra la complejidad de Caín. Aunque ha perdido mucho, aún busca crear algo duradero en su vida. Esta ciudad es un símbolo de su deseo de establecerse,
de construir algo que perdure, a pesar de la marca de su pasado. La construcción de la ciudad de Enoc refleja el intento de Caín de encontrar algún tipo de estabilidad y propósito en su vida, a pesar de su separación de Dios. Edificar una ciudad es un logro significativo, especialmente para un hombre que ha sido condenado a ser un errante. Sin embargo, este acto también puede interpretarse como un esfuerzo por compensar la falta de propósito espiritual con logros materiales. Caín, al nombrar la ciudad después de su hijo, busca dejar un legado, algo que trascienda su vida errante. Sin embargo, a pesar de sus logros materiales, Caín sigue viviendo en la sombra de su pecado. La ciudad que construye no es solo un lugar físico, sino también un reflejo de su intento de llenar el vacío que dejó su distanciamiento de Dios. Este pasaje nos muestra que, aunque los logros humanos pueden ofrecer una sensación temporal de propósito, nunca podrán reemplazar la verdadera paz y dirección que provienen de vivir en comunión con Dios. La vida de Caín en su exilio es un retrato de la lucha humana por encontrar significado y construir algo valioso, incluso cuando estamos alejados de nuestra fuente espiritual. Nos recuerda que los esfuerzos humanos, por más grandiosos que sean, no pueden llenar el vacío que deja la falta de comunión con Dios. Caín construye una ciudad, pero su vida sigue marcada por la errancia y la falta de un hogar verdadero, lo que subraya la importancia de estar en la presencia de Dios para encontrar la verdadera paz y propósito. La historia de Caín en su exilio nos enseña sobre la realidad de vivir con las consecuencias de nuestras acciones. Aun cuando Dios muestra misericordia y ofrece protección, las decisiones que tomamos pueden llevarnos a vivir con las marcas de nuestros errores. Caín, aunque protegido de la muerte, vive con la constante carga de su pecado y con la distancia de la presencia divina, recordándonos que el pecado no solo trae consecuencias inmediatas, sino también a largo plazo. Sin embargo, la vida de Caín también resalta la persistencia humana para seguir adelante, a pesar de las circunstancias adversas. Caín no se rinde completamente a su situación. Construye una familia, edifica una ciudad y busca crear algo que trascienda su propio destino errante. Este deseo de construir, a pesar de su estado de exiliado, nos enseña sobre la resiliencia humana y la capacidad de encontrar algún sentido en medio de la adversidad. Pero, más allá de la resiliencia, la historia de Caín también es una advertencia sobre los límites de los logros humanos cuando se está separado de Dios. Sin la presencia y la guía de Dios, nuestras mayores construcciones pueden sentirse vacías y nuestro sentido de propósito puede ser efímero. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar sobre dónde estamos construyendo nuestras vidas y qué tan cerca estamos de la presencia de Dios en nuestras decisiones y esfuerzos. En Génesis 4, 18-24, se narra: y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. La historia de Caín no termina con su vida errante y la construcción de la ciudad de Enoc. Aunque vive separado de la presencia de Dios, su linaje continúa y se desarrolla a través de generaciones, mostrando un legado complejo de creatividad, avance tecnológico y al mismo tiempo una profundización en la violencia y la arrogancia. El pasaje describe a los descendientes de Caín,
quienes se convierten en pioneros de la civilización humana, desarrollando aspectos esenciales de la cultura, como la música, la ganadería y la metalurgia. Sin embargo, esta creatividad y progreso también están marcados por la misma tendencia hacia la violencia que caracterizó la vida de Caín. Lamec, uno de los descendientes de Caín, se convierte en un ejemplo extremo de esta mezcla de logros y decadencia moral. Lamec es el primer hombre en la Biblia registrado como polígamo, tomando 2 esposas, y se jacta abiertamente de la violencia en su vida. Su declaración de que matará a un hombre por una herida refleja no solo una aceptación de la violencia, sino una celebración de ella. Su afirmación de que será vengado 70 veces 7 resalta una actitud de autosuficiencia y arrogancia que va más allá de la advertencia dada a Caín, mostrando cómo el pecado puede evolucionar y multiplicarse a través de las generaciones. Los descendientes de Caín, a pesar de su lejanía de Dios, logran avances significativos en la civilización. Jabal, uno de los descendientes, es reconocido como el padre de aquellos que habitan en tiendas y crían ganado, marcando un avance en la organización social y la domesticación de animales. Su hermano Jubal es considerado el padre de los músicos, introduciendo instrumentos como el arpa y la flauta, lo que destaca el desarrollo cultural y artístico entre los descendientes de Caín. Además, Tubal-Caín, otro descendiente, se convierte en un maestro de la metalurgia, trabajando con bronce y hierro. Esto muestra que, incluso fuera de la presencia de Dios, los humanos poseen una capacidad innata para crear, innovar y transformar su entorno. Sin embargo, estos avances materiales y culturales no están acompañados por una mejora moral o espiritual. La línea de Caín, aunque talentosa y creativa, sigue siendo profundamente afectada por el pecado, como se ve en las palabras y acciones de Lamec. Lamec, en particular, simboliza la evolución del pecado en una sociedad que ha perdido el temor de Dios. Su jactancia de su capacidad de matar y su descaro al proclamar una venganza mayor que la de Caín muestran cómo la violencia y la arrogancia pueden convertirse en un legado familiar. Lamec no solo sigue los pasos de Caín, sino que los amplifica, demostrando que cuando el pecado no es confrontado y corregido, puede multiplicarse y profundizarse a lo largo de las generaciones. El poema de Lamec a sus esposas es una de las declaraciones más reveladoras de la decadencia moral en la línea de Caín. Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Estas palabras no solo son un reconocimiento de la violencia, sino una celebración de ella. Lamec no se muestra arrepentido o temeroso, al contrario, presume de su capacidad para actuar con violencia y se ve a sí mismo como alguien que no será castigado, sino vengado múltiples veces. Esta actitud refleja una sociedad en la que la violencia y la autosuficiencia han reemplazado la reverencia y el respeto hacia Dios. Lamec representa la evolución del pecado cuando no es confrontado, una transición de la culpa y la protección a la arrogancia y la autoglorificación. En lugar de temer a Dios, Lamec glorifica su propia fuerza y capacidad para infligir daño, mostrando cuán lejos ha llegado la humanidad cuando se separa de los principios divinos. Lamec también pervierte la protección otorgada a Caín por Dios. Mientras que la marca de Caín era una medida de misericordia para evitar más violencia, Lamec transforma esta misericordia en un derecho a la violencia desmedida. Este cambio subraya cómo el pecado no solo afecta a una persona, sino que puede distorsionar la perspectiva de las generaciones futuras, llevándolas a adoptar actitudes cada vez más alejadas de la voluntad de Dios. El legado de Caín nos enseña que nuestras acciones y actitudes no solo nos afectan a nosotros, sino que también impactan profundamente a las generaciones que vienen después de nosotros. Aunque Caín fue marcado y protegido por Dios,
el pecado no confrontado en su vida continuó influyendo en sus descendientes, quienes desarrollaron una cultura rica en creatividad, pero pobre en moralidad. La historia de Caín y su linaje nos recuerda la importancia de corregir nuestros caminos y de enseñar a las futuras generaciones a vivir en el temor de Dios. Lamec, con su arrogancia y celebración de la violencia, sirve como un espejo de lo que sucede cuando el pecado no es confrontado y se deja prosperar. Su actitud nos desafía a considerar el tipo de legado que queremos dejar. Como cristianos, estamos llamados a confrontar nuestras propias fallas y a modelar una vida que busque honrar a Dios, no solo por nuestro bienestar, sino por el impacto que tendrá en aquellos que nos siguen. Finalmente, la historia del linaje de Caín es una advertencia sobre cómo el progreso material y cultural, sin una base espiritual sólida, puede llevar a una sociedad a la decadencia. La creatividad y el avance tecnológico son dones maravillosos, pero cuando se separan de la ética y el respeto a Dios, pueden ser utilizados para el mal y la autoglorificación. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a asegurarnos de que nuestras habilidades y talentos estén alineados con los principios de Dios. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.